perdón, tiene como tema la mesa 4, cuerpo, discapacidad y capacidades diferentes, que iniciaremos en unos minutos más. Muchísimas gracias a nuestros participantes, muchísimas gracias a quienes nos están acompañando. Seguimos con nuestra mesa en el Congreso Internacional Cuerpo en el siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde Latinoamérica. Gracias a todas. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, pues ahora nos toca hacer cambio de roles, y tendremos a Carlos moderando a ponentes de la cuarta mesa, y Israel nos ayudará en la moderación de preguntas. Entonces, sí tenemos a nuestros ponentes, Cindy y también Natalia están por aquí. Sí, ya están presentes, si bien pude ver. Natalia, sí, Cindy. ¿Listas entonces? Ok, Natalia. Bueno, pues no hubo ni tantito, ahora no hay chance ni para ir a tomar el café. En otros momentos hay un receso y se cambian las mesas, las sillas, vamos a tomar un café con galleta. Ahora no hubo nada de eso. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta, como ya lo dijo mi compañero y amigo Israel, vamos a dar inicio a esta cuarta mesa intitulada El cuerpo, discapacidad y capacidades diferentes. Vamos a darle la palabra a Cindy Lorena Barrera Jiménez, a Jamie Lorena López Salgado. Ellas vienen de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia. Y nos van a presentar un trabajo llamado Sexualidades truncadas, cuerpos incomprendidos, síndrome de Down. Así que, Cindy, pues bienvenida y pues te dejo el micrófono. Gracias, muy amable. Quiero confirmar inicialmente el audio. ¿Sí me escuchan bien? ¿Te escuchas bien? Listo. Bueno, pues inicialmente saludar a la mesa. Buenas noches ya para todas y todos. Mi nombre es Cindy Barrera. Soy profesional en trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Quiero pues cariñosamente y agradecidamente también saludarles y agradecerles a las universidades y las personas que como puentes posibilitaron y gestaron estos espacios en donde debatimos y construimos el conocimiento, a pesar de estas brechas tan grandes que se agudizaron con la presente crisis, ¿no? Saludo inaugurando la mesa, pero sin perpetuar esta virtualidad que está imperando en las nuevas formas de la sociedad. Nuestra ponencia, me refiero a nuestra porque es un trabajo en coautoría con la compañera y colega Jamie Lorena, quien no pudo acompañarnos pues, por cuestiones laborales. Entonces, igualmente está presente, les envía saludos. Esta ponencia titulada Sexualidades truncadas, cuerpos incomprendidos, síndrome de Down, surge en el marco de la culminación de nuestros estudios profesionales en trabajo social y presenta el resultado de nuestra investigación como trabajo de grado, donde fijamos como objetivo principal analizar cómo las redes sociales performatizan por medio del discurso de la sexualidad de los y las adolescentes con síndrome de Down. Entonces, por redes sociales, desde ahora vamos a entender vamos a entender como toda entidad, sea relacional compleja, que es de carácter colectivo, que a partir de la satisfacción de necesidades realizan un intercambio de ideas, formas comportamentales, tradiciones, normas y valores, enmarcadas en una cultura, en un contexto determinado, a un sujeto o sujeta particular, que en este caso serían los y las adolescentes con síndrome de Down. Entonces, como redes sociales, vamos a entender más exactamente las familias y las instituciones de los y las adolescentes que participaron en la investigación. Y por performatividad vamos a entender como el acto reiterativo de un discurso que se imprime sobre un cuerpo al que se denuncia, y que esa reiteración, esa repetición ritualizada de los actos del aula se establece como una norma y una hegemonía, una norma hegemónica pues a nivel social, ¿no?
Entonces, inicialmente en la ponencia hablamos de las generalidades, de cómo se construyó la noción de discapacidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea. También se exponen fragmentos puntuales de las entrevistas que realizamos a madres y a profesoras cuidadoras, discursos que analizamos a través de la metodología de los núcleos semánticos, bajo los aportes de Elsie Bonilla y Penélope Rodríguez. Posteriormente, y para finalizar, ponemos en marcha una apuesta contrahegemónica con el abanderamiento de la teoría CRIP como forma de reapropiación de una dignidad disidente y divergente, cuestionando pues estos mandatos heteronormativos que la sociedad ha implantado históricamente por la cosificación de los cuerpos y pues que asimismo perpetúan asimetrías de poder. Entonces, pues inicialmente la discapacidad en la antigüedad clásica se concebía como un castigo de los dioses, una advertencia que se aproximaba a una catástrofe. En Atenas, por su parte, el caso de las niñas y los niños con deformidades, la solución más común para familiares o la sociedad era el exterminio por medio del infanticidio. En Roma, cualquier persona con alguna deficiencia o deformidad era motivo de burla o diversión por parte de la familia. En el siglo IV después de Cristo, y como consecuencia de una sociedad que era completamente mandatada por el cristianismo, se constituían pues, asimismo estos principios, ¿no? Entonces el Estado tenía la facultad de evitar que los ciudadanos fueran deformes o contrahechos. Entonces, pues se creía o se constituía la noción de que no eran provechosos para las necesidades de la comunidad. Esto justificaba la construcción de un orden y estructuras de control sociales coercitivas que trazan pues una serie de líneas que separan lo normal de lo anormal por ser amenazante y por rechazar la diferencia que se imprime en el cuerpo. En la modernidad ya llegan todos los discursos de las nociones de enfermedad o deficiencia hacia la discapacidad. Entonces se habla de que es una situación completamente modificable y en todos los casos curada, ¿no? Entonces ahí viene el tema del capacitismo corporal, de la rehabilitación de los cuerpos, de cómo la medicina a partir de la instalación de un ideal del cuerpo, entonces pues lo perpetúan y lo reproducen con el uso de sillas de ruedas, con el uso de, por si les faltan extremidades, se las ponen para seguir o llegar a alcanzar ese ideal de cuerpo normado. Entonces, si bien en la actualidad el asunto de la discapacidad en el marco de los derechos humanos es una afirmación lejana, cuestionada, no se desvía entonces la idea de la mirada caritativa y capacitista que hasta hace poco tiempo deslegitima la comprensión y complejidad del fenómeno de la discapacidad. Ello sin duda es el resultado de una historia de persecución, discriminación y estigmatización a la que las personas con discapacidad se han visto sometidas durante el devenir histórico. Las personas con discapacidad, al ser poseedoras de un déficit, son sometidas a mecanismos de normalización que regulan sus conductas y las disciplinan mediante prácticas discursivas, descriptivas, prescriptivas o prohibitivas, ya sean de carácter religiosos, legales, las normas internacionales, que efectivamente son muy por el lado del capacitismo corporal, y saberes científicos que definen, deciden, promueven o reprimen los comportamientos con base en la premisa de que las limita como incapacitadas, dependientes o asexuadas. Entonces, con base en esto, desde la ponencia nos concierne cómo se construye y se representa un otro o una otra, evidenciando los parámetros impuestos hegemónicamente. Un otro, pues que en este caso de estudio son las personas con discapacidad cognitiva, pues más específicamente síndrome de Down y sus sexualidades. Entonces, ya al entrar a discutir sobre la sexualidad de las personas con síndrome de Down, se entrevé una larga historia de invisibilización, desconocimiento y de formas de hacer y de pensar sustentadas muchas veces en prejuicios. La visibilización y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con síndrome de Down son fundamentales para hacer frente a la discriminación y a la histórica negación de estos derechos fundamentales. Esta situación se basa en la suposición errada de sujetos asexuados, aniñados, así como la presunción de incapacidad de los mismos, para decidir sobre sus cuerpos, su salud y su vida sexual y reproductiva. En ese sentido, existen preconceptos y estigmas derivados de modelos eugenésicos que sostienen una larga historia de discriminación, aislamiento e invisibilización de las personas con síndrome de Down, traduciendo esto en situaciones concretas de desventaja y pues efectivamente de vulneración de derechos.
Teniendo en cuenta que la mirada de la presente investigación está centrada en la representación del cuerpo como forma no normativa y teniendo en cuenta que el cuerpo es un constructo social y culturalmente y que es un constructo que se da a partir de unas categorías que los diferencia como discapacitados y capacitados, es necesario pues comenzar diciendo que la discapacidad la vamos a entender como un constructo social y no como una categoría homogénea, sino que se incluye una gran diversidad de tipos y grados de afectación efectivamente funcional, así como otras condiciones como el sexo, que ponen en tela de juicio su estatus de ciudadano y contribuyen a la exclusión social de las personas que poseen tales rasgos. En ese sentido, el cuerpo se convierte en una categoría de análisis a fin de visibilizar las prácticas, discursos y normas construidas con base en este, que dan lugar a desigualdades aprendidas, reguladas desde las instituciones de control, los hospitales, las escuelas, los colegios, las instituciones de recreación, asimismo la tradición, las costumbres culturales, los hábitos relacionados con la higiene, con el autocuidado más exactamente, con la sexualidad, la alimentación, que hacen de un instrumento simbólico, una construcción biológica de la realidad hecha por las sociedades. Es así como la elección de pareja, el reconocimiento del cuerpo, las demostraciones sexuales y reproductivas juegan un papel fundamental en los discursos hegemónicos de género y se erigen como centro de deseo y realización de toda persona. Sin embargo, las personas con discapacidad no tienen cabida dentro de este discurso, ya que se espera que para lograrlo cumplan con condiciones de salud física y mental, belleza o normalidad, como se evidenció en la entrevista número 4, cuando una madre nos decía, abro comillas, son muy chiquiticas y creo que no son el atractivo de las personas del común o sean capaces de cuidar de ellas, cierro comillas. Con esto evidenciamos que las personas con síndrome de Down no cumplen el prototipo de cuerpos normados y por ende no son aptos para verlos como sujetos sexuados. Las redes sociales de las personas con síndrome de Down asumen y legitiman un discurso hegemónico sobre su sexualidad, reduciéndose a términos reproductivos, religiosos, prohibitivos, como la santificación del cuerpo. Esto es una noción que vimos reflejada en la entrevista número 2, cuando la madre nos afirma, abro comillas, es muy complejo en la medida en que son cuerpos que están santificados y hacen parte de lo sagrado, cierro comillas. Así se niega la posibilidad de un conocimiento como personas sexuadas a partir de su déficit cognitivo, el cual no incide pues evidentemente en el desarrollo sexual de la persona. Asimismo, se evidencia la constante mirada capacitista y eugenésica que perduran los discursos de las redes sociales y que se instauran como cuerpos de las personas con discapacidad. Posturas que visibilizamos al indagar a una docente sobre su posición personal en cuanto a la reproducción de las personas con síndrome de Down. Y ella nos afirma, abro comillas, ella nos afirmó, abro comillas, no está de acuerdo, personalmente no, porque es la degeneración del ser, porque sigue la cadena. Además, ellos no están preparados para ser padres. Ellos no tienen conciencia de qué es ser papá o qué es ser mamá. Eso nos lo afirmó una docente de una institución educativa que trabaja con personas de inclusión, ¿no? Inclusión social. Entonces ahí vemos cómo si desde las instituciones no se está llevando de manera correcta el manejo de las sexualidades, entonces, ¿cómo viene la familia, cómo vienen las madres cuidadoras, los cuidadores a seguir reproduciendo lo que la institución como ente, como ente que tiene el conocimiento, pues no lo están haciendo? Entonces las familias y las personas asimismo se quedan sin las herramientas necesarias para hacerlo. De esta manera, sus diferencias cognitivas son asumidas como anormales, justificando la puesta en marcha de prácticas de sobreprotección y control en la medida en que se les otorga potestad de decisión a la red social sobre el cuerpo de las personas con síndrome de Down, por medio de un discurso medicalizado y capacitista, a través de acciones coercitivas que van desde la restricción de información sobre su sexualidad. Esto lo vimos declarado en la entrevista número 4. Perdón. Uy, es que suena. Perdón, permítanme un momento. ¿Están escuchando algo? ¿Un sonido? ¿Se escucha? ¿No? Ah, ok, perfecto. Entonces, esto lo vimos en la entrevista número 1, cuando una madre nos afirma, pues yo lo he vivido con mi hijo, pues yo no lo he vivido con mi hijo, pero yo he escuchado que sí, ¿no? Que ellos sí tienen sexualidad, pero en mi caso no. Pues mi chinito, gracias a Dios, no. A veces incluso
a veces incluso se esteriliza sin consentimiento a las personas con síndrome de Down para apaciguar la angustia de los padres o tutores. Estas acciones se legitiman bajo discursos médicos de las políticas y normativas a nivel nacional acá en Colombia. Digamos, aquí tomamos como ejemplo la ley 1412 del 2010, por medio de la cual se constata en el artículo 6, esta ley habla sobre ligadura de trompas sin barreras. En el artículo 6 de esta ley habla exactamente de discapacitados mentales. Cuando se trata de discapacitados mentales, la solicitud y el consentimiento serán suscritos por el respectivo representante legal, preautorización judicial. Esto fue por el Congreso de la República de Colombia. Hasta avalar ejercicios discursivos de rechazo por parte de la sociedad en general, cuando en la entrevista número 1 la madre nos afirma. Más en niños, que de pronto no han visto que él es especial. Entonces sí, ellos se asustan, le huyen, lloran. Eso sí lo he vivido y lo vivo. Entonces vemos cómo las personas con síndrome de Down las posicionan en un lugar completamente de desventaja, de invisibilización, de incapacidad, y están discapacitando efectivamente las capacidades. Además de esto, por medio de las entrevistas se evidencia que las expresiones afectivas y sexuales de las personas con síndrome de Down, además de ser negadas e invisibilizadas, suelen ser asumidas como agresivas u obsesivas frente a las percepciones sociales de afectividad. En esa medida, se pone como necesaria la regularización a partir de normas, educación en valores y comportamientos, que basados en un discurso regulativo y una exigencia constante del entorno, se encaminan a producir fenómenos que regulan y constriñen la conducta en relación con cualquier tipo de afecto, como se evidencia en la entrevista número 3, cuando la docente nos afirma, abro comillas, yo la verdad trato de mantener muchas reglas en el salón, yo no permito que se den besos, yo no saludo a los estudiantes de besos, yo no permito que ellos se saluden de besos, ¿sí? Porque pienso que hay que mantener normas con ellos muy claras, cierro comillas. Siendo esta una construcción performática dada a partir de la repetición ritualizada o la iteración de los discursos de las redes sociales y de todo un repertorio de gestos corporales que obedece a un estilo relacionado con uno de los géneros culturales. Entendiendo esto desde los aportes de la teoría queer, aportes pues que los plantea Judith Butler. Entonces, en esta intersección de los campos de estudio se marca la presente investigación que busca analizar cómo esa diversidad funcional e intelectual de las personas con síndrome de Down pueden modificar o cuestionar la sexualidad normativa desde una sexualidad transgresora, entendida como aquella basada en la resistencia a los valores tradicionales y al asumir la transgresión en contra del rechazo social y la discriminación, el estigma y la regularización, que quebrantan los patrones unívocos y se subvierte de forma sistemática los propios límites y los códigos dualistas que definen los comportamientos heteronormativos, constituyendo así formas no hegemónicas de su sexualidad en la medida en que se contraponen a las normas socialmente establecidas de un ser sexual en el ámbito público y privado. Esto lo evidenciamos en la entrevista número 3, cuando la docente afirma, abro comillas, ellos son muy cariñosos. Desde chiquitines ellos te están tocando, acariciando, necesitando un contacto con el otro. Entonces desde chiquitines tienen esa necesidad de un contacto físico, del reconocimiento de él como persona, cierro comillas. Así es desde el lenguaje donde se constituye el sujeto y se performatiza, pero también desde el mismo lenguaje se abre la posibilidad de desestabilizar ese discurso y esas normas sociales hegemónicas, siendo cuerpos revelados en contra de esa obligatoriedad de cumplir con la integridad corporal. En este marco de análisis se ponen énfasis los discursos y prácticas de poder que buscan controlar sus cuerpos, tanto por su sexo como por sus condiciones físicas, mentales y o funcionales específicas, pero también da lugar a estrategias de reconocimiento que las aleja al imaginario hegemónico, acogiendo los postulados de la teoría CRIP, criticando así una construcción social del cuerpo como referente de un ideal funcional, que confunde la funcionalidad mayoritaria con la capacidad, dejando de lado otras formas de funcionalidades minoritarias poseedoras de una funcionalidad que son desconocidas e invisibilizadas socialmente. Un ejemplo de estas funcionalidades minoritarias en cuanto a la sexualidad, entendiendo la funcionalidad mayoritaria como las relaciones coito-perianales, deslegitimando otras formas de funcionalidad minoritarias como los comportamientos afectivos diferenciados y los lenguajes sensoriales.
pues que están presentes en las personas con discapacidades. Entonces, esta invisibilización está a partir de discursos, de normas en relación con las hegemonías del poder que están presentes en las concepciones de belleza física, consumo y de salud medicalizada. Ya para ir cerrando, y a modo de conclusión, se quiere hacer énfasis en la constante desigualdad de oportunidades para las personas con discapacidades, donde se mantiene esa noción de normalidad a pesar del momento actual, que busca entender a la ciudadanía como diversa y merecedora de derechos. La falta de reconocimiento de la sexualidad por parte de ellos mismos y de su red social y de la sociedad en general ocasiona la no garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que van desde el no reconocimiento de su cuerpo y la relación con el entorno, fomentando y perpetuando una desigualdad social e invisibilizando su participación como sujetas y sujetos de derechos. Conforme a lo anterior, queremos aportar y hacer un llamado importante a trabajadores sociales, a la profesión, a estudiantes en general, pues trabajo social debe posibilitar y generar la difusión para que las personas con discapacidad y su red social tengan un mejor acceso a la información sobre la sexualidad de manera autónoma como el resto de la población. Esto más allá de los temas tradicionalmente planteados en la educación sexual, orientados principalmente pues a la prevención. Por otro lado, se deben generar procesos de sensibilización que permitan mayores oportunidades de relacionamiento a las personas con síndrome de Down con su entorno social y su derecho a la intimidad y privacidad, que muchas veces es sesgado bajo el discurso que requieren vigilancia por su condición. Todo esto para decir que las personas con discapacidad deben ser protagonistas de su propia vida sexual y de su derecho al disfrute de esta. Independencia que comienza por el reconocimiento de sí y de los otros, identificando situaciones de peligro y vulnerabilidad, tomando decisiones y reconociendo gustos y explorando su cuerpo erótico. Esto debe permitir y generar procesos de empoderamiento de las personas con síndrome de Down, pues solo así se podrán ser partícipes activos de su entorno y de lo que refiere a su sexualidad. Bueno, con este breve texto queremos poner en tensión las cuestiones que a menudo se interpretan como secundarias, pero que no lo son, ya que contribuyen sólidamente a la noción de lo cotidiano. Los límites de la normalidad que bien ejemplifican la sexualidad y la diversidad funcional, porque son las normas de la heterosexualidad obligatoria y la dictadura de un cuerpo perfecto las que aprisionan la vida de cada persona en la sociedad, hasta el punto de que son normas que se vuelven invisibles y por tanto se deben desvelar su vigencia y el impacto que tienen sobre las personas. Es decir, se construye la noción de normalidad y a qué precio. En cualquier caso, se quiere mostrar la resistencia forjando una postura política. Y aquí me remito a Nancy Myers, quien diría, abro comillas, soy tullida, creep. Elijo esta palabra para nombrarme. La gente tullida o no pone caras raras ante la palabra tullida, de una forma que no hacen ante palabras como discapacitada o minusválida. Quizás es que quiero que la gente haga una mueca, quiero que me vean como una clienta difícil, una a quien el destino, los dioses, los virus no la han tratado bien, pero que sin embargo es capaz de enfrentarse a la verdad brutal en plena cara. Como tullida, soy arrogante. Gracias. Muchas gracias, Cindy. No le piques al teléfono. ¿Quién tiene el audio? Si pudieran... Gracias, Cindy. La realidad es que ha estado muy interesante el trabajo. Esperemos ahorita ver. Ya por ahí ya vi que hay alguna pregunta. Y bueno, pues vamos a hacer la ronda de preguntas al final de la siguiente propuesta que nos trae Natalia Reza. Ella viene de La Tempestad, Compañía de Danza México, y trae un trabajo intitulado Aparecer Juntos, mi experiencia como docente de Proyecto Integral Down de Michoacán. Así que Natalia, pues bienvenida, y pues tienes el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí hoy con todas y todos ustedes. Me emociona mucho compartir esta tarde con mujeres tan maravillosas que han desarrollado en sus ponencias ideas muy potentes. Si me permiten, voy a compartir pantalla.
Eric me dijo un día, mira, se le murió un píxel a la cámara. Me mostró una foto que yo observé en perfectas condiciones. Un paisaje que daba cuenta de un cielo azul. Una cadena de cerros, copas de árboles, edificios, antenas, cables de luz, teléfono, internet, casas, banquetas. Luego él fue haciendo zoom, hasta que mis ojos fueron capaces de notar un pequeño punto negro, que en realidad no era un punto, sino un vacío. Al inicio yo no lo sabía, pero no estaba viendo la foto completa. Había un vacío que desconocía, que no alcanzaba a ver. En mi vida, me atrevo a creer que en la vida de la mayoría de nosotros hay muchos vacíos que no alcanzamos a ver y andamos muy confiados creyendo que conocemos el paisaje completo. Las danzas contemporáneas son plurales y diversas. Así como los feminismos, es imposible creer que podemos homologar búsquedas, necesidades, estrategias, caminos, luchas, sueños y deseos. Cuando en los espacios de diálogo se habla de la danza contemporánea, así, en singular, la visualizo como la amiga imaginaria de cada persona, que se ha construido como un arquetipo que le acompaña como su fiel escudera, dando ese empuje moral para edificar ideas y acciones, empoderarse a sí mismo y validarse profesional y socialmente. Pero solo ella, o el que la enuncia en singular, le puede ver. Cada uno como intérprete, creador, docente, espectador y demás especialidades, hemos construido a imagen, semejanza, deseos y carencias a nuestra propia danza contemporánea. Por favor, únanse a mí ahora a este ejercicio imaginativo para acompañar mi ponencia, ya que siempre hablaré desde lo que soy, pero también desde lo que no soy, y desde ahí he construido a mi amiga imaginaria. Así que mi danza contemporánea y yo somos amigas. Ella me ha posibilitado observarme y abrazarme como un cuerpo indefinible, indomable, inapropiable, inacabado, ilimitado. Reconocer que soy salvaje, libre, que no le pertenezco a nadie, que soy pentimento, que no existe una versión final o definitiva de mí misma, que las fronteras que creía que me daba la piel son falsas porque mi piel no acaba y empieza el ambiente. Mi piel y el ambiente son una mezcla de energías y átomos que me permiten continuar mi existencia aún más allá de lo que puedo ver. La danza contemporánea y yo vamos por ahí todas enmieladas, dejando que se nos peguen toda clase de ideas, como que soy naturaleza, que tengo el mismo derecho de existir y habitar el mundo que los árboles, que tengo la responsabilidad de cuidar del universo como el universo cuida de mí, como que soy ciudadana y tengo derechos civiles, laborales, reproductivos, como que soy política, porque soy parte de un sistema de organización social y mis experiencias son el resultado de desenvolverme en él. Como que soy feminista porque comprendo y defiendo que todas, todos y todes somos iguales. Como que soy rebelde porque me gusta pensar que la danza no es de nadie, porque es de todes, y entonces me gusta compartir con los demás seres los saberes y sensibilidades que ella me ha habilitado. Me habló mi amiga Nidia y me pidió que diera clases en la escuela de Sophie, su hija. Ya me había contado en otras ocasiones cómo funcionaba este espacio y me pareció maravilloso. Siempre he creído que los métodos educativos que se permiten seguir explorando estrategias logran conexiones interculturales más significativas, fuertes y sostenibles que el sistema educativo tradicional cerrado. Así que me entrevisté con Leticia Sánchez Valenzuela, la directora de Proyecto Integral Down de Michoacán. Le presenté mi propuesta de clases, que son más bien una especie de círculos de trabajo y reflexión desde el cuerpo, resultado de la investigación que he venido haciendo desde hace ya algunos años y que sistematicé durante mi proceso en la Maestría de Desarrollo Humano que terminé de cursar en 2017, y a la que he titulado La danza como experiencia sensible. Grosso modo, planteo que para que la danza sea una experiencia sensible y humana, es necesario facilitarla en el terreno del goce y no de la productividad. Para que sea sensible debemos permitirnos conmover,
y ser conmovidos. Y para que sea humana debemos interesarnos por los demás. A Leti le gustó la idea y comenzamos las clases todos los viernes a mediodía. Leí todo lo que pude acerca del síndrome de Down, acerca de lo genético, acerca de las posibilidades motrices, de las características musculares, las condiciones cardíacas y respiratorias. Hice varios apuntes mentales que consideré y sigo considerando fundamentales en las sesiones. No empujar sus límites de elasticidad, no empujar sus límites de agitación, no establecer contacto físico antes de que ellos lo hagan. Tener paciencia. Mis estrategias y herramientas funcionarán distinto y algunas no funcionarán. Eso también está bien. Igual, el primer día me sentí completamente rebasada. Miguel Ángel me abrazó con tanta fuerza que me azotó contra la pared. Jimena me hablaba todo el tiempo sin parar y me jalaba del brazo y tomaba mi rostro entre sus dos manos para que solo estuviera con ella. Sophie tenía mucha pena y no quería participar. Paulina quería ser la maestra de Isaac. Sucedieron tantas cosas en una hora que pensé que, como siempre, la teoría se queda corta. Afortunadamente, María Elena Fraga y Minerva Bautista, las maestras de base, estuvieron todo el tiempo acompañando, participando, animando al grupo y a esta maestra que se sentía como una niña de 5 años tratando de entender el mapa del metro. Salí llorando. Muchas veces salgo llorando. Es frustrante no entender completamente lo que me dicen. Imagino que para ellos es igual conmigo, pero también lloro porque me conmueven. Ellos moviéndose, bailando, desbordando mis capacidades creativas, me hacen colocarme en el mapa, me hacen aparecer, pequeñita, como un granito de arena en la playa, humilde y desprovista, rendida ante sus capacidades que son muchas, que son intensas, que son transparentes y potentes. Estaba pensando que escribir es como guardar retacitos de tela, porque para algo han de servir. Así que puedo escribir en mis libretas, en mis notas del celular, en las orillas de las revistas, en servilletas, en la computadora, en notas adhesivas. A veces las encuentro y les doy un uso, las integro a un texto en el que calzan perfecto. Con la danza me sucede igual. A veces las experiencias son completas, como las residencias de creación, los diplomados, las giras, los cursos de 2 semanas o las clases magistrales. Pero a veces son retazos de tela que no sé en dónde empiezan y en dónde acaban. Mi experiencia en Proyecto Integral Down de Michoacán está definitivamente en la bolsa de los retazos. No es una experiencia que haya empezado desde un lugar de total claridad y tampoco ha cerrado. Poner al servicio mis saberes del cuerpo le da sentido a mi vida. Supe desde el principio que no quería yo llegar a adoctrinarles, no quería yo imponer una forma de aproximarnos al cuerpo. Quería vivir plenamente la oportunidad de construir juntos las dinámicas de las sesiones de exploración. Sus cuerpos en movimiento me han permitido conocerles y entablar una relación de confianza muy rápidamente. Algunas herramientas les entusiasman tanto que se despojan de todos los frenos para adentrarse a la experiencia respetando los tiempos, los turnos y el cuidado de los otros como un camino garantizado a la preservación del ejercicio. Es decir, me hacen saber de forma muy clara que quieren, en las sesiones posteriores, volver a explorar esa herramienta. Abordo este círculo de trabajo a través de experiencias corporales que he organizado a través de instrucciones de acción. Cada una apunta a trabajar uno o varios de los satisfactores de las necesidades humanas. Por ejemplo, ser árbol. Sal a tu jardín, camellón, a un parque público o cualquier otro lugar desde el que puedas observar un árbol. Mira detenidamente y si te es posible siente su tronco, la textura, el grosor, las ramas, las hendiduras, los colores, las raíces que sobresalen o no de la tierra. Centra tu atención ahora en el follaje. Algunas ramas se mueven, otras no. Las hojas parecen mecerse, otras parecen temblar. Colócate en postura de árbol e imita sus movimientos. Imagínate que el viento llega muy decidido a soplarte, a veces fuerte y otras veces muy suave. Después de un rato sigue moviéndote. Mantén en tu memoria la imagen y las sensaciones de ser árbol. En mi colección de instrucciones hay unas muy sociales como Ser Travesura, que trata de ir a lugares y fingir que vemos algo y que está basada en los experimentos de Stanley Milgram sobre la obediencia social.
Otros más introspectivos, como ser Martha Graham, en el que les facilito un tubo de tela y las personas exploran moverse y desplazarse dentro de él. Otros completamente sensoriales, como ser Flor Silvestre, que acabo de incorporar y que se trata de introducir partes del cuerpo a una bandeja con lentejas, arroz o frijoles, para sentir cómo los pequeños granos se cuelan por lugares pequeñitos de nuestros cuerpos que casi no tocamos con nada, como si pudiéramos ser conscientes de la densidad de la materia oscura. Imagino que estoy en la construcción de un sistema que parte de lo anterior y que desea aterrizar muy concretamente en este grupo de Proyecto Integral Down de Michoacán, tratando de mantenerme alerta y abierta, receptiva, deseando estar sensible ante lo que a ellos les gusta y les aporta, observando las experiencias que les plantean un reto, aquellas para las que necesitan guía o apoyo, haciéndome preguntas todos los días. ¿Cómo puedo apoyar la independencia que están deseando y exigiendo Jimena y Sophie sin excluir a sus madres? ¿Qué estrategias puedo emplear para descargar de tareas físicas a la mamá de Isaac durante las sesiones? Me pregunto también si las actividades que evidentemente les causan placer y regocijo deben permanecer muchas sesiones o es mejor alternarlas con otras. ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo? También incorporo ejercicios de yoga para niñas con la intención de fortalecer los músculos, la agilidad, la atención y la coordinación. En ellos aplaudimos de forma rítmica, saltamos, cantamos, saludamos al sol y exploramos posturas con tarjetas de animales que yo les muestro y luego ellos interpretan con el cuerpo. Leí que una de las características de las personas con síndrome de Down es que les satisface repetir algo que ya conocen. Como a Quetzal le encantaba que le contara el mismo cuento todos los días cuando era chiquito. Como a mí me encanta poner granos molidos de café y agua caliente y observar cómo va goteando el líquido que me hace feliz a mediodía. Siempre igual, siempre la misma carga, siempre el mismo sabor. Son las pequeñas certezas de la vida que nos hacen sentir seguros. Entonces no somos tan distintos ellos y yo en eso. Nos gusta la constancia, la repetición, saber el final de la historia. Nuestra apariencia física sí es algo distinta. El otro día fui a la comida de cumpleaños de Hugo y conocí a una mujer. Esta mujer y yo de vez en cuando nos levantábamos de la mesa a darle una vuelta a los characos para ver qué tal les iba explorando el jardín. En uno de esos viajes nos encontramos a un mesero que amablemente nos ofreció pastel. Ambas dijimos no gracias, a lo que él infirió, pero es light. Nosotras nos reímos y le dijimos que no pedimos porque sabemos que nuestros críos van a dejar el suyo casi intacto y entonces mejor comemos ese para no desperdiciar comida. Lo que llamó mi atención de ese episodio es que las personas tenemos un primer filtro desde el cual leemos a los demás, la vista. Luego este está mediado por los juicios sociales y culturales. El hombre que trabajaba de mesero nos vio delgadas y su narrativa sociocultural le dijo que nos preocupa nuestra figura. Ergo, solo comemos comida light. A mí de pequeña me dijeron que mirar a la gente con síndrome de Down en la calle era una falta de educación. Ahora entiendo que es solamente curiosidad. Me dijeron que ellos tienen una enfermedad. Ahora comprendo que es una condición resultado de una división celular atípica que produce material genético adicional del cromosoma 21 y su desarrollo biológico, anatómico y cognitivo funciona distinto al mío. Pero todos tenemos particularidades, nada más que algunas no se notan a simple vista. Yo, por ejemplo, heredé esta tendencia a desarrollar quistes mamarios. Por ello he tenido que hacer tratamientos, cambio de hábitos, pasar por momentos difíciles. Pero todo eso no se me nota. Por eso la gente no puede juzgar mis particularidades y tratarme distinto. Ahora que ustedes lo saben, es probable que lo hagan. Así funcionamos. Por eso yo trato de nunca hablar de estos temas, porque la gente me trata diferente y no me gusta que me traten diferente. Sophie, Jimena, Tavo, Isaac, Miguel Ángel y Pau no pueden evitar que notemos sus particularidades y necesitan del acompañamiento de personas de su familia o entorno cercano para lograr una vida lo más autodependiente posible dentro de esta sociedad en la que nos encanta decir que existe lo normal y lo igual. Yo me paro junto a ellos, porque reconozco que sin la cooperatividad y diversidad humana yo estaría muerta o viviendo debajo de un puente hurgando en la basura para sobrevivir. Yo he necesitado de un montón de personas en mi vida para construirme y transformarme continuamente, para estudiar y poder compartir lo que he aprendido en este círculo de trabajo, en donde exploramos los saberes del cuerpo. Y es por eso que yo no considero que les enseño a bailar. Creo más bien que nos enseñamos mutuamente lo que podemos, queremos y disfrutamos hacer y ser.
Yo tengo estrategias y herramientas de danza que he ido recolectando en el camino y que gustosa comparto con ellos, pero ellos las resignifican. Tienen su propia mesa de crafteo, las apropian, ellos establecen nuevas reglas. Nunca había yo trabajado con un grupo tan solidario y amoroso. Ellos todo el tiempo se consideran los unos a los otros, se alientan, se abrazan y me abrazan. Entonces las herramientas y estrategias vuelven a mí enriquecidas. Cuando todavía nos veíamos juntos en las instalaciones de Proyecto Down antes de COVID, llevé mi máscara de pez. Creo que todos fuimos peces en el vientre de nuestra madre. Ser líquidos y fluir es parte de nuestras memorias y posibilidades. Así que me parece accesible jugar a ser pez. No sabía si iban a querer usar la máscara, pero lo hicieron. Al principio se tomaron su tiempo, se miraban entre ellos para ver quién se atrevía primero. Yo esperé. En las primeras sesiones las maestras estaban muy dispuestas y activas para ayudarme a resolver las actividades. Poco a poco fuimos estableciendo la importancia de que los participantes puedan darse el tiempo de tomar sus decisiones de forma personal y colectiva. Así que ellas ahora también esperan. A mí me han sorprendido mucho Tavo. Él, Jimena y Sophie son performers, porque no solo exploran las herramientas, sino que las transforman y se transforman, con una conciencia de ser observados sin salirse de la sinceridad de su búsqueda y disfrute personal. Es decir, ellos bailan para nosotros, pero nunca dejan de bailar para ellos mismos. Antes y después de las exploraciones, Jimena siempre nos quiere hablar, así que la escuchamos. Ella da unos discursos largos y llenos de signos. Hace microcoreografías con las manos y la cabeza. Es como si ella tuviera su propio lenguaje de señas. Siempre pongo mucha atención porque deseo encontrar un patrón, una pista. Me encantaría llegar con ella a un consenso de que cuando se pasa la mano por la mejilla derecha y sonríe, quiere decir que fue divertido, o cosas así. Que me den certeza de que lo que me imagino es la realidad. Aunque para ser sinceros, últimamente la realidad resulta poco confiable. Por lo pronto, observo pacientemente y disfruto. Hemos jugado a oler, lamer, morder y comer frutas y semillas. Luego decir con el cuerpo cómo nos hace sentir. Sophie trajo sandía. Fue un día muy divertido porque a ella no le gusta la sandía. Así que al momento de ponerlo en el cuerpo se sacudía toda como tratando de deshacerse de las sensaciones. Nos pasamos por el cuerpo una mantita de la tranquilidad que nos hace relajarnos y meditar un poquito. Abrimos un espacio para contar 3 cosas por las que estamos agradecidos y que entre ellos puedan intercambiar saludos, mensajes o sentimientos. Las maestras y yo a veces también hablamos. También jugamos con unos dados que en lugar de números tienen dibujos. Quetzal los sostiene en sus manos, Jimena, Pau y Sophie Isaac, y Miguel Ángel les soplan a través de la cámara. Y los dados caen al piso a partir de los dibujos que caen en la cara de arriba. Inventamos un cuento improvisado que tenemos que ir haciendo con el cuerpo en movimientos y desplazamientos, cambios de dinámica y juegos con las cámaras de los dispositivos como acercar y alejar, aparecer y desaparecer. Quetzal es mi hijo de 11 años. Lo invité a... Esperen, Perdón, ¿eh? Ya, es que estaba buscando el botoncito. Ya. Quetzal es mi hijo de 11 años. Lo invité a nuestro círculo de trabajo en Proyecto Down la primera vez, uno de esos viernes de consejo técnico en el que el sistema libera a nuestros hijos de actividades, pero a nosotras no. Así que podía quedarse en casa jugando Nintendo o acompañarme. Se divirtió tanto que cada vez que podía acompañarme lo hacía. Ahora en la versión virtual está muy al pendiente de la llegada del viernes y me pregunta qué herramientas vamos a usar para tenerlas listas en la duela. Participar en este círculo le hace sentir acompañado, porque el confinamiento ha sido duro para algunos de nosotros. La interacción social en nuestro caso se reduce prácticamente a nosotros dos, así que es agradable ver a otros niños, reírse y bailar con ellos. El acompañamiento es recíproco al 100%. Tal vez por eso, cuando estamos en las exploraciones, no puedo encontrar las diferencias entre nuestras capacidades. Las fronteras se desdibujan. Todos estamos en la búsqueda lúdica del sentido de la vida. A través del movimiento nos hacemos presentes, habilitamos espacios sensibles, nos reconocemos en colectivo. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir lo que la danza contemporánea me ha dado, siento que resucito a un píxel de la cámara, para que la próxima imagen que haga del paisaje sea más completa, para que nadie falte, para que un día todos juntos podamos aparecer. Gracias.
Pues muy bello, Natalia. Muy bella la presentación. Esta mesa ha sido con solamente 2 ponencias, 2 propuestas, pero tremendas, ¿eh? Muchas felicidades a Cindy y Natalia. La verdad es que me han dejado impresionado quizá puedo decir impresionado, porque además les voy a comentar que yo estudié la carrera de psicología, soy licenciado en psicología. Entonces, una parte, digamos, de mi carrera, pues está dedicada al servicio social. Entonces, a mí me tocó trabajar con niños diagnosticados autistas y otros con Down, justamente. Entonces, pues ojalá y ustedes estuvieran plagadas en todas las instituciones como para que se viera, por un lado, el modo en que habría que denunciar esta invisibilidad a la que están sujetos todos estos actores, y por otro lado, pues también el modo en que se podrían generar nuevos espacios y alternativas de co-construcción también con estos niños, ¿no? Niñas. Yo las felicito, en serio, ¿eh? Digamos que ambas, digamos como para cerrar, pienso un poco como que Cindy lo que hizo fue, perdón que te tutee así, Cindy, que Cindy lo que nos hizo fue una especie como de denuncia a través de una teorización desprendida de un trabajo de campo, lo que me parece genial para alguien que le gusta tanto la teoría como a mí. Y por otro lado, Natalia lo que hace, pienso yo, es una especie como de denuncia, pero a través de una práctica que al mismo tiempo está sostenida en una especie como de poiesis casi obligada, digamos, ¿no? Innecesaria. Y pienso que a través de estos 2 trabajos, de pronto lo que de bote pronto me llega es que esos trabajos nos llevan a repensar cómo es que el cuerpo de esos otros que han sido diagnosticados como discapacitados y en otros tiempos como anormales, ha sido estigmatizado y atravesado por una normatividad que les excluye. Yo me agarro del concepto de David Le Breton, el del escamoteo, porque justamente a lo que interpela es esta especie de normatividad creada por un otro. Ahí de pronto no sabemos de dónde sale esa normatividad, porque digamos, está presente la familia, que para los que hemos estado trabajando también con familias, sabemos que a veces esa normatividad la promueve la misma familia, y la exclusión y la marginación también. Pero también pues están las instituciones gubernamentales, educativas, entre otras tantas. Pero la belleza de esto es que al final, me parece, digamos, que, y sin embargo, justamente lo que nos muestras al final, Nati, es que también al interior de esas instituciones existen actores que pueden subvertir esa normatividad, lo que yo ayer en mi propuesta hablaba como la poiesis, ¿no? O sea, a través, justamente, si bien es cierto que estamos atravesados por un poder, no es menos cierto que también desde ese lugar se puede subvertir, y entonces justamente lo que nos muestras es que esta cosa bondadosa, genial, este encuentro al que yo hacía mención ayer, es algo que se puede presentar incluso con chiquillos que han sido diagnosticados como discapacitados. Estos trabajos a mí me caen casi como anillo al dedo, porque además estoy haciendo justamente ahorita un trabajo histórico para el caso mexicano, en donde estoy trabajando cómo fue que las comunidades evangélicas en 1910 comenzaron a trabajar el asunto del retardo mental, en lo que pues ya se avecinaba como la propia discapacidad mental a la que hiciste alusión, Cindy. Pues yo voy a dejarle yo cierro con esto, de verdad que les felicito. Tengo también mis dudas, quizás si da tiempo se las pueda presentar. Yo diría que ahorita le podemos dar paso a las preguntas que hay, comentarios que hay, que además por lo que pude ver han sido de elogio. Pero bueno, pues yo ahorita temporalmente amenazo con regresar, pero temporalmente le regreso la palabra, o le doy la palabra a mi amigo Israel. Isra. Gracias, Carlos. Muchas felicidades, muchísimas gracias por todo, por compartir este trabajo.
por aquí en el live de Facebook, y si todavía hay personas que están aquí conectadas y quieren compartir sus preguntas para que respondan nuestras ponentes, en la caja de comentarios lo pueden hacer. Pum Edpum pregunta, ¿cómo darle voz a las personas con discapacidad, empoderando su opinión y dándoles las herramientas para que sean ellos, y ellas también supongo, quienes escriban, investiguen y concluyan? Así podremos tener una visión sin intermediario de lo que piensan al respecto. Omar A. Díaz felicita a la doctora Cindy y pregunta ¿cómo cree usted que esto pueda aportar al mejoramiento del sistema de educación de jóvenes con condiciones diversas de discapacidad? Y adicional, ¿usted cree que debe asumirse una lógica de inclusión o por el contrario debe desarrollarse una dinámica de enfoque social de la discapacidad? Bueno, podemos abrir con estas preguntas. Creo que cualquiera de las dos ponentes podrían aportarnos algo muy interesante. Bueno, si les parece bien, podría yo abordar la primera pregunta, porque creo que también la segunda va muy específicamente para Cindy. Yo creo que justamente todo el trabajo que hacemos de facilitar herramientas de todo tipo, herramientas, en este caso yo lo hago de movimiento, pero son herramientas de desarrollo humano, es justamente un intento de darles voz. Y mi presencia aquí en este foro y mi presencia cotidiana en la vida no tiene que ver para mí con traducir lo que ellos necesitan o su experiencia. Para mí tiene que ver con compartir con ustedes mi experiencia y creo que cuando nosotros nos ponemos juntos, cuando nos paramos uno al lado del otro, como mágicamente nos hacemos aparecer, ¿no? Es como darle la mano a alguien que está llorando o como darle la mano a alguien que está muy contento, como el señor que anda por el centro dando toques, ¿no? Que va pasando como la energía. Creo que desde mi punto de vista tiene que ver con una solidaridad que además es horizontal, que no, yo no creo que yo estoy siendo solidaria con ellos, yo creo que estamos generando un espacio de solidaridad unos con los otros. Y por eso yo creo que una de las cosas que comenté en mi ponencia es que para mí una de las frustraciones más grandes que enfrento todos los viernes es que yo no entiendo exactamente lo que estamos diciendo y yo sé que esta barrera de comunicación existe hacia los dos sentidos, no nada más es que yo no los entiendo a ellos, sino que ellos también hay cosas que no entienden de las que les estoy diciendo. Y entonces yo lo que trato de hacer constantemente es tenerme paciencia a mí. No creo que les tenga que tener paciencia a ellos, ¿no? O sea, creo que justamente son como darnos la voz a todos. Y sí hay un montón de casos bien lindos en donde la gente que tiene esta particularidad del síndrome de Down escribe, trabaja, da conferencias, actúa, canta, baila a nivel profesional, o sea, a nivel en el que vive de eso, se ha independizado a tal nivel que sí existe. Nada más que pues funciona igual que cualquier particularidad, no todos podemos acceder a ello, pero creo que bueno, estos intentos son justamente eso, ¿no? Como visibilizarnos juntos. Bueno, agradezco a todas y a todos. Natalia, muchas gracias también por tu ponencia, estaba muy hermosa. Respecto a las preguntas, bueno, inicialmente es importante entender cómo esta sociedad es una sociedad que discapacita, ¿no? Entonces ahí el modelo social, y eso es el que se promulga, o el que hacemos un llamado, un grito, para resaltar ese modelo social, es entender que somos una sociedad completamente discapacitante, que la discapacidad no está
presa en el cuerpo de un individuo en particular, sino que nosotros como sociedad no entendemos cómo brindarle las garantías para una participación clara a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, hablábamos de algo muy bonito que surgió ahí en el trabajo, era entender el amor como formas de cuidado o más bien como formas de sobreprotección dentro de la familia especialmente, ¿no? Entonces, se evidenciaban que las madres cuidadoras, por evitar que les pase algo a sus niños o niñas, por cuidarlas, por protegerlas, entonces las inhabilitaba, las discapacitaba. Entonces, es importante empezar a fomentar esa habilidad para como sujetos o sujetas políticas que son, ¿eh? Entonces, desde los ejercicios de autocuidado, desde los ejercicios de pues la mal llamada higiene, empezarles a brindar formas de decisión y de elección por ellos y por ellas mismas, ¿no? Que en cuanto pues al entrar a hablar de sexualidad, se está hablando también de todas esas formas de cuidado que yo misma tengo con mi cuerpo, ¿no? Entonces, iniciar desde casa fomentando eso, fomentar el que él, el que ella elija, que participe, que se le escuche su voz, ¿sí? Asimismo, se va a empezar a habilitar y a desarrollar esas habilidades, evidentemente que las tienen las personas con discapacidad, para empezar a proyectarla a otros escenarios de participación, ya más en cuanto a lo político, que es pues evidentemente necesario en estas sociedades, que las personas que erigen esas políticas, esas leyes, discapacitan completamente, ¿no? Entonces ahí es donde se tiene que empezar a visibilizar y a potenciar y agenciar el movimiento social de discapacidad, y que asimismo se abran más espacios de debate y de construcción de, pues, de esas diferencias y de esas diversidades que tienen que ser potenciadas y visibilizadas. Respecto al tema de la reestructuración de la forma de educación y el qué pensar de la inclusión, eso es pues entender que evidentemente esta es una sociedad discapacitante porque son cuerpos que están estigmatizados, ya que no cumplen con una función reproductiva de dentro de este sistema capitalista neoliberal. Entonces, como son cuerpos que no producen plusvalía, entonces, ¿qué hace el sistema? Los estigmatiza, los rechaza, los discrimina a un ámbito ya privado y pues lejos de poder erigirse como centro de funcionalidad diversa del cuerpo de la persona con discapacidad. Entonces, al entender que es una sociedad completamente neoliberal, asimismo se va a imprimir esa ideología dentro de las políticas públicas. Entonces, ahí viene todo el carreto de la CIF, de la OMS, que tienen una concepción y una definición de discapacidad que las restringe, las limita de las actividades y de los escenarios sociales. Entonces es empezar a mirar eso, es empezar a desestabilizar también esas estructuras que creemos que están hechas y que están puestas ahí nomás, ¿no? Entonces ahí hay que empezar a ver la genealogía de las cosas, de entender cómo se está leyendo la discapacidad, de empezar a reestructurar estos discursos de inclusión que los adentran estas políticas públicas, ¿no? Entonces ese modelo de inclusión ya está completamente mandado a recoger, porque lo que hace la inclusión es tratar de incluir, la palabra bien lo dice, de incluir a esa persona diferente en esta sociedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a capacitar, lo vamos a cambiar, a reestructurar para que usted así funcione en esta sociedad y ahí sí se encasille, ¿no? Entonces es un modelo también muy estructural, funcionalista de la sociedad. Si funcionas, ahí sí eres pues reconocida. Entonces, pues yo pienso que esto es un debate que se tiene que dar en todos los escenarios de la vida pública y privada, porque en lo que les decía, igualmente esto siendo un momento histórico en donde se están visibilizando y reivindicando muchísimos derechos, eso se está dejando de un lado. Como anécdota propia, hice asistencia en un proyecto de ley acá en Colombia. Entonces el proyecto de ley era anticoncepción sin barreras. Entonces en un momento empezaron a hablar de las poblaciones que iban a ser beneficiarias de este proyecto de ley y no se nombró nada de personas con discapacidad. Entonces yo abrí el debate y dije, bueno, entonces las personas con discapacidad, ¿en dónde están? Entonces lo que me dijo la senadora en ese momento fue, no, el tema de discapacidad lo maneja tal persona. Entonces, ¿en dónde está la anticoncepción sin barreras? Entonces, ¿en dónde están esos discursos? Están quedando
se están quedando vacíos, se están quedando cortos, se están quedando pobres a la hora de enfrentar esta sociedad y esta población que está con un SOS gigante porque necesita visibilización y reconocimiento. Eso es básicamente. Muchas gracias. Isra, no sé si hay más preguntas. Tenemos ahí algunos comentarios, pero tal vez si tú tienes algunas preguntas sería interesante. Sí, bueno, una para cada una. Insisto en que de verdad me siento muy gustoso de haberlas escuchado. Y qué buena fortuna tuve de estar en esta mesa. Entonces, lo primero sería, digamos, como para Natalia, algo más sencillo, digamos, de responder. Lo que me pregunto es si no estás generando más bien un encuentro. Así la pregunta sería esa, básicamente. O sea, porque para mí, digamos, una de las discusiones que traigo conmigo mismo es que los estudios corporales lo que han hecho es, en muchos momentos, apelar a la aceptación del otro, o se apela a la tolerancia del otro. Y lo que yo digo es, ni se debe aceptar, ni se debe tolerar. Uno se debe encontrar con el otro. Para mí, de verdad, la importancia de los estudios corporales radica fundamentalmente en la posibilidad que puede ofrecer para un reencuentro. O sea, no tolerar, no aceptar, sino encontrarme y reconocerme como lo que soy. Es decir, encontrarnos desde el singular y desde el plural. O sea, para mí, digamos, ese es, digamos, el lugar hasta donde me interesaría, digamos, dirigirme. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿no estarías tú más bien promoviendo el encuentro? Este encuentro en su más pleno, profundo y hasta espiritual sentido, diría yo. Déjame paso a la siguiente pregunta con Cindy y ya regresamos. Cindy, fíjate que, como te digo, a mí me gusta mucho el discurso que presentaste y porque además, mira, yo no soy un experto en este tipo de temáticas, más bien soy como que las tuve que vivir por mi propia formación, aunque nunca me he considerado un experto. Pocas veces he escuchado un discurso tan radical o radical como el que tú nos presentas. Y conste que me gusta esa radicalidad. Pero digamos, yo me muevo más generalmente en una especie como de pensamiento paradójico o apolístico, es decir, de pronto pienso que algo puede tener un techo y que al mismo tiempo de que algo puede tener un techo también tiene su piso, o al mismo tiempo de que algo puede tener un cielo también tiene su propio infierno, ¿no? Un poco trato de moverme en esa lógica como para encontrar un equilibrio intelectual. Y lo que yo te preguntaría es, cuando tú apuestas, digamos, a esta independencia, me pregunto, por ejemplo, en el caso de, ¿y qué pasa con los chiquillos o chiquillas o adolescentes que han sido estigmatizados así, que en realidad sí requieren permanentemente de un apoyo o del apoyo del otro? Y casi diría del apoyo, no solo del apoyo, sino del sostén permanente del otro, ¿no? Yo, por supuesto que he conocido casos en los que prácticamente hasta la muerte han tenido que acompañar a la persona diagnosticada Down, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar, digamos, o cómo podemos encarar el concepto de independencia y de autonomía frente a las condiciones corporales que de por sí parece imposibilitan? Ya no estoy interpelando a una teoría discapacitante, lo que tú, por supuesto, tienes toda la razón. Pero mira, un poco lo que yo pensaba cuando escribía el artículo, este artículo que les comentaba sobre los evangélicos y el retardo mental, de pronto yo me he enfrentado a este asunto porque mi tesis es muy semejante a la tuya. O sea, yo lo que creo es que se arma todo un dispositivo de control, de atravesamiento y de discriminación dirigido al otro a partir de ciertos preceptos como el de la racionalidad o la razón, la templanza, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese establecimiento normativo pues, terminó negando a otros, ¿no? La década de los 30 en México llega la prueba de Binet y justamente esa será el parámetro para decidir quién es normal, quién no, quién es retardado y quién no es retardado, ¿no? Entonces, ahí hubo todo un abuso. Pero sabes que de pronto me preguntaba, ¿y qué pasaba con los niños o niñas que en realidad sí estaban o tenían esa dificultad?
O sea, cómo encarar. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con el caso de la locura, el caso de la Castañeda en México, que de pronto uno dice, bueno, metían a todo el mundo que pasaba en la noche por la calle y que decían, ese está loco, iban y lo metían a la Castañeda. Literal, era así, hombres y mujeres, ¿eh? Aquí no hay asunto de género, metían a los dos, borrachos y borrachas, punto. Y yo digo, pero ¿y qué pasaba con los que en verdad sí tenían, digamos, algún problema de orden psi, ¿no? Yo no estoy haciendo una historia del cuerpo, estoy haciendo una historia de los saberes psi en México. Pero me pregunto, y para mí es importante, porque incluso en tu ponencia, de pronto decía, aludí justamente los recursos o los argumentos para invisibilizar al otro, los que nos mencionaste era que había una degeneración del ser, que no tenían conciencia, que no conocían, que eran anormales cognitivos y al final discapacitados mentales. Entonces de pronto yo decía, bueno, también parece que el OPSI juega como una estrategia fundamental de normatividad y de marginación del cuerpo del otro. Es interesante, es curioso, ¿no? Pero entonces, aunque ya derivé a un segundo momento, el primero tendría que ver con cómo podemos enfrentar o encarar el concepto de libertad y autonomía frente a estos otros actores o personas, si lo quieres llamar así, en realidad parece que sí tendrían que depender permanentemente del otro, ¿no? No sé quién quiera responderme primero. Y ya cierro y vuelvo a agradecerles y a reconocerles. En realidad, les doy todos mis respetos. Bueno, gracias Carlos por darme la pregunta fácil. Pues yo pienso que a mí una de las metáforas que decidí usar para hablar acerca de mi experiencia fue justamente esta de la fotografía. Yo recuerdo que hace un par de años estaba en el Centro de las Artes de San Agustín en Oaxaca y entramos al cuarto oscuro a revelar unas imágenes y me parecía como magia que cómo pones tu hoja fotográfica en el líquido revelador y se va iluminando, ¿no? Se va develando la imagen. Si tú sacas a los 2 segundos el papel fotográfico, pues vas a ver algo. Pero si lo sacas a los 5 segundos, vas a ver otra cosa. Y si lo sacas a los 10 segundos, vas a ver otra cosa. Yo creo que mi interés por trabajar con grupos diversos es justamente conocer todas estas posibilidades de sacar el papel fotográfico al segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 4 segundos, a los 5 segundos. Porque creo que la fotografía es interesante en tanto que la podemos conocer profundamente, en tanto que nos hace detenernos a preguntarnos qué es eso que estoy viendo, en tanto que no obviamos lo que está ahí. Entonces, a mí me parece que sí es un encuentro este trabajo de la danza como experiencia sensible, porque mientras más conozco a las personas y mientras más diversidad de personas conozco, soy capaz de conocerme más a mí misma. Y entonces por eso estoy tratando de entender más ampliamente, más holísticamente el mundo, para no quedarme con la idea de que aquello que yo sé es la realidad o que es lo único que voy a saber. Y que aquello que ellos saben tal vez se puede ver enriquecido por la relación que tengamos todos, porque además ahí en el Proyecto Integral Down de Michoacán estamos ahora con esta realidad virtual. Ha sido muy interesante porque los papás se han visto involucrados en las actividades que antes no estaban involucrados, igual que creo que la mayoría de los que somos papás estamos involucrándonos académicamente, cotidianamente, algo que no hacíamos antes. Entonces, es muy interesante. A mí me ha conmovido un montón ver todos los esfuerzos que están haciendo las mamás para estar ahí y facilitar el espacio, facilitar las herramientas, facilitar el acompañamiento y abrazarlos y besarlos ante algo que antes hacíamos las maestras y yo, sus guías y yo.
ahora ellas están ayudándonos a esta parte. Y entonces yo creo que justamente este reconocimiento del que hablas se está llevando a niveles bien profundos y bien transversales, porque no nada más se trata de los chicos que tienen el síndrome de Down, sino de las familias que se están atravesando con estos saberes, porque tengo a las mamás bailando, tengo a las maestras bailando, tengo a la directora que no entraba a las sesiones, ahora entra y está bailando, y mi hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí es un encuentro, yo creo que son encuentros amorosos que nos hacen falta cotidianamente. Quetzal y yo somos felices de estar haciendo esto. Gracias, Natalia. Bueno, inicialmente pues agradezco a la mesa y agradezco en especial a Carlos por la pregunta, es realmente importante. Y aquí radica la importancia de entender el multiverso que desencadena las discapacidades, ¿no? Porque cada discapacidad es un mundo completamente diferente, entonces asimismo, ¿cómo lo vamos a abordar? Efectivamente, si hay discapacidades que son muy leves, otras discapacidades que son más profundas y requieren de un apoyo más excepcional. Entonces ahí la vaina es también visibilizar a las personas con discapacidad, pero también entender las dinámicas por las cuales están pasando las personas cuidadoras. Primero, ¿por qué? Porque las cuidadoras, y ahí se ve la división sexual del trabajo, ¿no? Las cuidadoras, ¿quiénes son? Mayoritariamente las madres, mujeres, ¿sí? Madres, tías, hermanas. En la mujer recae ese rol del cuidado de la persona con discapacidad. Entonces, es empezar a pensar, entonces, bueno, ¿y quiénes están cuidando a las cuidadoras? ¿Quiénes les brindan herramientas a las cuidadoras? ¿De dónde les sacan las herramientas a las personas cuidadoras de personas con discapacidad? ¿Quién les está enseñando? ¿De dónde sacan todo eso? Entonces, por eso planteaba anteriormente la importancia de cómo las instituciones y también cómo el aparato estatal está capacitado en este momento para empezar a generar políticas, programas, proyectos que capaciten las personas con capacidades diferentes o con discapacidad y que también empiecen a cuidar a las cuidadoras, porque es muy complejo en la medida en que muchas mamás nos decían que su proyecto personal se había quedado parado, se había quedado ahí estático desde que empezó a cuidar a su hijo o a su hija. Entonces, es ver el rol de la mujer en la sociedad, es ver el rol de la mujer con una persona con discapacidad y es también entender que pues el Estado hasta el momento ha sido un no garante de esos derechos y un no garante del reconocimiento y de la diversificación de las discapacidades. Entonces, efectivamente sí hay discapacidades que requieren más cuidado, más atención, más apoyo, pero es también entrar a interpelar el accionar estatal hasta este momento, ¿no? Porque si la discapacidad es discapacidad hasta este momento es porque el Estado ha quedado caduco en cómo ser asistente o ser garante del derecho, ¿no? Entonces es empezar a hablar y a reivindicar o vindicar mejor la discapacidad, pero también a las cuidadoras o los cuidadores en este caso de las personas. Es tremendo el problema ya para cerrar esto, porque además yo pienso, Cindy, no sé, en reserva de lo que tú digas, que este problema del establecimiento de los derechos, pero al mismo tiempo del incumplimiento de los derechos, es una cosa que no solamente atraviesa a los diagnosticados como discapacitados, en realidad es un poco lo que Sigmund Bauman decía en su Modernidad Líquida. Los sujetos de la modernidad son sujetos de jure y no de facto, es decir, son sujetos de derecho, pero a la hora de que quieren ejercer su propia libertad, no lo pueden hacer. Entonces, hay una tensión que está permanente, que nos atraviesa a hombres y mujeres, a diagnosticados con discapacidad y no, pero que en realidad, yo digo, es una tensión que está ahí y que para salvarla va a pasar un poquito de tiempo, creo yo. Cindy, muchas gracias. Gracias. Tremendas las dos, geniales. Pues si no hay más, Alejandra, como que te veo con intenciones de hablar, así que si quieres decir algo, pues... No, pues nada más para recordarles que mañana tenemos las mesas 5 y 6. La mesa 5, que es corporeidades en las artes, y la mesa 6, derechos de los animales, especismo y corporalidad. Entonces nos vemos igual a las 5 de la tarde por acá. Les esperamos. Y muchas gracias a nuestras ponentes y a Carlos e Israel que hicieron la moderación de este día.
Muchas Cuídense gracias. muchísimo.